gente que no cree y traerla, digamos, y atraerla a la fe. La misa es como un culto ya. La misa es un culto a Dios. Es un culto a Dios, exactamente. Claro. Lo que no podemos nosotros decir, bueno, yo hago abuso litúrgico para atraer gente. Claro, ¿sí? no. Porque capaz que la atrae, ¿qué pasa? Y la gente viene porque es divertido, qué sé yo, y después un compadre dice, bueno, pero la fe es esto, qué sé yo, y no, eso no me interesa, yo venía por el cumpleañito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero no, o sea, en ese sentido yo creo que lo que demuestran incluso las estadísticas eclesiales de hoy es que todas las parroquias que son cuidadosas con la liturgia son las que están más llenas, son las que, de las que igual surgen vocaciones religiosas, y las parroquias que han caído en esta pastoral progresista, que decimos, bueno, hagamos cosas divertidas para traer gente, son las que están vacías, las que están cerrando, no tienen vocaciones, los seminarios progresistas han cerrado, o sea, no existen prácticamente hoy los seminarios progresistas. Progresistas algo de referencia a aquellos que no respetan la tradición, no respetan la liturgia, los que desagralizan la liturgia. Claro, porque como decís vos, pues, al hacer bien las cosas, al glorificar a Dios, y cuando el hombre mira a Dios, Dios está mirando al hombre, o sea, sale beneficiado, ¿no es cierto? Pero cuando siempre no se corta, queda después un vacío. Sí, ¿no? Y para todo esto hay que tener una mirada de fe, ¿no? Una mirada de fe. ¿Sí? De hecho, que al querer hacer otra cosa, rompe, digamos, termina cambiando la esencia, atentando contra la misma identidad, ¿no? Porque lamentablemente hay una realidad que ha habido también un influjo del protestantismo dentro de la iglesia, por la cual nosotros hemos renunciado a algunos aspectos propiamente de la iglesia de siempre, católica, ¿sí? Para acercarnos quizás a los hermanos separados, pero en ese camino hemos perdido identidad y ellos tampoco se han acercado. Ellos siguen siendo protestantes, claro, y nosotros cada vez somos menos católicos cuando cedemos a esas cosas, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado y hay que tener criterio para no caer en eso. Bien, con el aspecto ritual, o sea, la misa es un rito, ¿sí? La misa, la liturgia es un rito. La misa está mandada en un ritual que se llama el misal. Entonces, ¿cómo se atenta con el aspecto ritual de la liturgia? Bueno, obviamente no siguiendo el misal, no siguiendo los rituales de los sacramentos, esto que yo le comentaba hace un momento, ¿no? Omitir oraciones de exorcismo en el bautismo es una forma de atentar contra el aspecto ritual. La misa, en la liturgia, bueno, hablar así en sentido más genérico, es algo que nos da la iglesia jerárquica, nos la da, ¿sí? Para que nosotros la celebremos, nos santifiquemos y demos gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes. El primero que tiene que ser obediente obviamente es el sacerdote. Entonces el misal es un libro que tiene oraciones y también tiene mandatos. O sea, el sacerdote lo que tiene que hacer es leer las oraciones sin agregar, sin cambiar, sin quitar nada. Y tiene que hacer lo que dicen las letritas rojas, que se llaman rúbrica viene de rojo, ¿sí? La rúbrica mandan, en este momento el sacerdote hace reverencia, en este momento el sacerdote se inclina para acá, se arrodilla, hace genuflexión, etc. Eso manda el misal en las letritas rojas. Ahora, entonces, sí. Si algo se cambia, igual o sea, no pasa sí, nada. Sí, es la misa. Si no se cambia nada de lo esencial, o sea, lo más importante de la misa es el canon, claro, y la parte de la consagración. Si hay un cambio, no hay consagración. Claro. Eso es lo grave. O sea, no se puede modificar. Si el padre, en vez de decir esto es mi cuerpo, dice esto es como si fuera mi cuerpo, lamentablemente ahí no hay consagración. Por más que todo parezca bien, no hay consagración. Y encima, principalmente, ¿cuál es el problema? Si uno dice, bueno, capaz que la misa sigue siendo válida, es misa, pero si vos empezás a introducir cosas tuyas y sacar cosas que son propias del rito, no le estás dando la fe a la gente, le estás dando algo que es tuyo. ¿Sí? Vos tenés que darle la fe de la iglesia. ¿Sí? El rito de la iglesia, el culto de la iglesia. Porque si no, lo caeríamos en el protestantismo. El protestantismo no tiene unidad de fe, pues no tiene unidad de culto. El catolicismo siempre se caracteriza por tener unidad de fe, unidad de culto, ¿sí? Que llegaba incluso a tener la unidad en su lengua litúrgica. Es lo que decía la Yoli, si dices, vos te vas a China, por más que no entienda el idioma, pero vas a entender qué es lo que está pasando. Exactamente, sí, porque la unidad de la célula del culto tiene que ser el mismo. Tiene que ser el mismo. Y las lecturas, todo, claro. sí. Uno puede seguir, de universal. Claro, uno puede seguir la misa sin saber, digamos, chino, por ejemplo, qué sé yo. Acá hay una cita muy interesante del Papa Pablo VI, ¿sí? Que se refería a esta cuestión, ¿no?, de los particularismos en la celebración de la misa. Particularismo es lo que atentaría contra la universalidad, contra la catolicidad del culto. Si el culto es algo universal, es el mismo aquí en la China, bueno, cuando yo introduzco cosas, caigo en un particularismo. Rompo la unidad, rompo la universalidad del culto. Y el Papa Pablo VI en una locución dice lo siguiente, muy interesante, puede parecer un poquito larga, pero dice: quisiéramos exhortar a las personas de buena voluntad, sacerdotes y fieles, a no tolerar
no tolerar este indócil particularismo que ofende, además de la ley canónica, el corazón del culto católico, que es la comunión con Dios y la comunión con los hermanos. Semejante particularismo tiende a formar su iglesita, ¿sí? Entre comillas, su iglesita. Podríamos decir también su misita, ¿sí? Bueno, en realidad es la misa, es la iglesia. Bueno, semejante particularismo tiende a formar su iglesita, o tal vez su secta, bien claro y tajante el Papa, o tal vez su secta. Es decir, apartarse de la estructura institucional de la iglesia para hacerse la ilusión de poseer un cristianismo libre y puramente espiritual. Pero en realidad, amorfo, evanescente y dependiente del soplo de todo viento de la pasión, de la moda, del interés temporal o político. Y termina diciendo, esta tendencia a separarse gradual y obstinadamente de la autoridad y de la comunión de la iglesia puede llevar desgraciadamente muy lejos, afuera de la misma iglesia. Puede constituir finalmente una huida, una ruptura y por consiguiente un escándalo, una ruina que nos destruye. Una apostasía. Una apostasía. O sea, tremendo. O sea, yo te iba a decir si esto de hacer estas cosas es pecado. Claro que sí, ¿verdad? Obviamente sí, es pecado. Pero puede llevar a una apostasía. Totalmente. O sea, separarse de la autoridad de la iglesia, porque el no respetar el rito de la iglesia es no respetar a quien confecciona ese rito, que es la autoridad máxima. O sea, el Papa es el garante de la unidad de la fe y de la unidad de la fe que está expresada en la liturgia. Avanzo con el elemento jerárquico. Nosotros sabemos que la iglesia es jerárquica y esa jerarquía no solo... Pero el que peca, digamos, si se hace llegar a eso, no son los fieles, sino el sacerdote, ¿verdad? El sacerdote, los fieles, en cuanto que saben y no lo corrigen, sí. Entonces dice, el Papa empieza diciendo, quisiéramos exhortar a las personas de buena voluntad, sacerdotes y fieles, a no tolerar este indócil particularismo que ofende, además de la ley canónica, al corazón mismo del culto, que es la comunión con Dios y con los hermanos. O sea, nos está llamando a fieles a no tolerar estas cosas. Entonces, conclusión. ¿Y qué tenemos que hacer? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo primero es acercarse al ministro, corregirlo. El ministro, si tiene buena voluntad, bueno, va a poner de su parte. En el caso de que el ministro fuera una persona que no tiene humildad, bueno, ya sería tener que ir, corrección fraterna, ir más personas, hablar con él, ¿sí? Uno sabe que hay un camino previsto por la iglesia que es finalmente hablar con el superior, digamos, en este caso sería el obispo. El obispo tiene que tomar riendas en el asunto. Bien, entonces con los sagrados no se juega. Eso es como una conclusión, ¿no? Con los sagrados no se juega. Entonces no hay que tolerar que se juegue con los sagrados tampoco. Ni yo tengo que jugar con los sagrados, ni tengo que tolerar que jueguen con los sagrados, sea quien sea. Tremendo eso, ¿no? Bien, los últimos puntitos con el aspecto jerárquico. La iglesia es jerárquica. ¿Qué cosa sagrada? ¿Sí? Claro, La palabra lo dice. Es sagrado, es de Dios, le pertenece a Dios. Entonces, de los sagrados, reverencia, obediencia, humildad. Con el aspecto jerárquico, la jerarquía se da no solo en la iglesia como institución que tiene una cabeza que el Papa, los obispos, los sacerdotes, los fieles, sino también dentro del mismo culto hay una jerarquía. Está el sacerdote, que es el que, como se dice, el que preside, pero no en el sentido que preside como un funcionario, como en un carácter funcional. Preside de la manera, se puede decir, espiritual, religiosa, porque él es otro Cristo. Se dice que el sacerdote celebra in persona Christi, o sea, en la persona de Cristo. El sacerdote le presta a Cristo sus manos, su boca, su cuerpo, para que Cristo sea el que celebre. Por eso el sacerdote en el altar no es el Padre tanto, el Padre es Cristo mismo. O sea, en ese momento ya el sacerdote... ¿Cómo se dice? In persona Christi. En latín esa es la fórmula para decir que celebra en la persona de Cristo. O sea, es Cristo que está celebrando por medio del sacerdote. In persona Christi. Por eso yo te decía a vos, cuando corrigió a estas personas que no pueden ir al altar, que el altar está un poquito más subido, y como dijiste que se llamaba el presbiterio, en lugar de los presbíteros, claro. Exactamente. Y que no cualquiera puede ir, hay gente que se empezó a subir después que se dan las comuniones, a sacar fotos y qué sé yo, y no tenía esa reverencia de decir que un lugar sagrado, y todos se enojaban, dicen, se ponían a sacar fotos. Porque no cualquier persona puede subir. Claro. Bien. Los tres últimos puntitos con el aspecto jerárquico, como digo, la jerarquía que entendemos todos porque es la iglesia jerárquica, pero dentro de la misma misa también hay una jerarquía, está el sacerdote, están los fieles, y no somos todos los mismos. Entonces, el fiel no va a celebrar la misa, no va a consagrar con el sacerdote. Lamentablemente se dan casos de abuso litúrgico, ¿sí? Donde el sacerdote invita a los fieles a recitar con él las oraciones, por ejemplo, de la consagración. Eso es un abuso y algo grave. O sea, el sacerdote es sacerdote
digamos, tiene un sacerdocio ministerial, que es esencialmente distinto al sacerdocio común de los fieles. Entonces, el fiel no le corresponde recitar las oraciones que son propiamente del sacerdote. ¿Sí? Entonces, y hay una tendencia, lamentablemente, que el sacerdote quiere decir, bueno, yo soy uno más de ustedes, entonces se quiere vestir como un laico, comportarse como un laico, y él es una persona sagrada, está consagrada a Dios, y es esencialmente distinto al resto de los fieles. ¿Sí? Nos puede decir, bueno, si se puede hacer unas palabras alusivas, pase alguien a hacer unas palabras Bueno, alusivas. eso es también una tendencia por el aspecto ritual, porque el rito es algo, como decimos, algo sagrado. Entonces, atentar con el rito sería que el padre empiece la celebración saludando como se saluda en cualquier evento social, por ejemplo, o despidiendo como se despide en cualquier evento social. El rito es el rito. El rito es el rito, sí. O sea, porque ya desde que él viene, o sea, en procesión, ahí ya comenzó. Mira, No es importa más, que después ya lo vamos a ver en la próxima reunión, pero vamos a ver cómo el sacerdote se tiene que preparar antes de dar la misa. O sea, el sacerdote, en el momento que entra a la sacristía y se reviste, empieza a revestir, tiene que tener un recogimiento. De hecho, antes se obligaba, todavía había oraciones que él recitaba mientras iba revistiendo. Hoy, si bien no son obligatorias, siempre se recomienda que el sacerdote se recoja, haga una lectura, una meditación, mientras está haciendo. Es un momento sagrado. La misa empieza. Que se viste, inclusive. Exactamente. Entonces, no está bien de que el sacerdote, cuando hay un 15 años o cumpleaños, le llame al padre y le diga, no, ¿querés dar la palabrita? No, es que eso no corresponde, eso es un abuso Por litúrgico. más que él ya haya dado la bendición. Por más, ¿por qué? Porque también otro aspecto del cual, digamos, por medio del cual se atenta es contra el espacio y el tiempo sagrado. El espacio sagrado es el templo no es para celebrar cumpleaños, es para el culto de Dios. No importa que la misa haya terminado, yo no puedo ponerme a festejar un cumpleaños en el templo, porque el templo es algo que está consagrado para Dios. Convertimos O sea, en nido de víbora, como dice Cristo. Yo digo, Se ha convertido el templo en un nido de víbora. es que sí, lamentablemente, dice, la casa de mi padre será llamada casa de oración. Casa de oración. Y sacó el látigo y puso orden. Pero yo digo que en todas las iglesias, bueno, es una cosa de las personas que cumplen años y yo creo que está bueno, eso no está malo. No es malo que cumpla el año, no, que venía distinto. Que venía distinto. Yo creo, a ver, lo que el padre podría hacer, para hacerlo dentro de lo que corresponde, pedir a esa persona que se acerque y darle la bendición. Que se haga una oración o un canto, no un canto profano de cumpleaños, un canto religioso, un canto a la Virgen. ¿Sí? El padre no tiene. Mira, dice la Sagrada Escritura, cuando Moisés, que no lo conocía a Dios, y Moisés vio la zarza ardiente, le dijo, Moisés, sacate la sandalia porque estás en un lugar sagrado y santo. Y acá tenés un lugar sagrado y santo porque está escrito Eucaristía. Si yo no puedo hacer lo que yo quiera. Claro. Es un lugar santo donde yo tengo una postura sagrada, un momento sagrado, y no puedo hacer lo que yo quiera. Hay lugares donde vos sí podés hacer. Acá, como dice, casa de oración. ¿Sí? Pero perfectamente podría el padre llamar a esa persona y darle una bendición. Que es lo mejor que le puede dar además. O sea, el feliz cumpleaños se lo pueden cantar a los familiares, el mundo le puede cantar un feliz cumpleaños mejor incluso que... Pero lo que va a recibir aquí en la iglesia no lo va a recibir en otro lugar, la bendición de Dios. La bendición de Dios. Es lo más importante. Y eso con lo propio de lo que es el lugar en donde estamos, en medio de una oración, de un canto religioso apropiado. Claro, porque dice, cuando vos le cantás el cumpleaños a la persona, estás glorificando a la persona y no a Dios. Y esa persona no está Por recibiendo... ejemplo, el padre Raúl era más estricto en esas cosas. Por ejemplo, No, estricto, yo te digo, bueno, eso también pasó por la pandemia, por todas esas cosas, de que cuando dice nos demos fraternalmente la paz, y antes, bueno, no se daba, ¿no es cierto? Cuando ya... cuando Pero estaba la en paz el tiempo de la pandemia. Claro, pero la paz porque se da en tal lado, aquí, no ¿no? empiezan Aquí a correr para todos lados ahí a darle la paz. Después ya cuando pasó ya el tiempo recién, dio ya esa autorización para que se den la paz entre Sí, todos. es verdad de que, a ver, lo que manda... a veces, Antes se daba pero también a veces cuando dice que se den la paz, el otro viene de allá, es una cosa que ya se perturba la misa. Claro, eso es falta de formación, porque en definitiva el saludo de la paz no es obligatorio. El misal dice no es obligatorio, es facultativo. O sea, el sacerdote puede dirigirse y pedir que se den la paz o no pasa nada. O sea, es algo facultativo, no es obligatorio. Ahora,
la paz, si se da, tiene que ser lo que se llama el ósculo o el beso de la paz, con el que está a tu derecha y con el que está a tu izquierda. Nada más. Vale, no se enseña eso. Entonces se genera ese desorden, la gente se empieza a saludar, sigue pasando cosas en el altar, ya está Cristo ahí todavía, y la gente te nota. Entonces esas cosas deberían corregirse, deberían educarse, formarse. En definitiva es eso, ¿no? Es la oportunidad para formar a los hijos. Nosotros como catequistas tenemos que decirle esas cosas a los chicos, formarlos. Pero vos viste que en la misa no se pasean los chicos. No, ya no. Ya No desde se que pasean ni dan No, la el mano. padre no dejó toda esa No, instrucción. sí. Pero antes sí, ya no. Sí. Bueno, cerrando entonces con este tema, vemos también que muchas veces se atenta contra lo sagrado, ¿sí? A través de la música. ¿Sí? Muchas veces se llevan cantos que son profanos, la música pop, la música del momento, se le cambia la letra y se hace un canto religioso. No, o sea, la verdad es que las letras, aunque le cambie la letra, el ritmo, la melodía es de otro ambiente, no es de la iglesia, no es un canto sagrado. ¿Sí? La música sagrada, de hecho, la iglesia habla de lo que tiene que ser el canto sagrado, las condiciones, ha alentado mucho el canto religioso popular, que hay canciones bellísimas, que son una catequesis, pero lamentablemente Perdón, ¿no? en los últimos Perdón, pero tiempos, yo el domingo pasado veía una nena que estaba ahí en lo de Sofi, y cuando estaban cantando, ¿no es cierto?, un canto que era religioso, la nena bailaba. bueno, a ver, es que puede suceder que muchas veces las melodías Los chicos sugieren bailan. mover el cuerpo, o sea, cuando la melodía, el ritmo, te invita, hay un lenguaje, digamos, que se da a nivel, se puede decir, inconsciente, corporal, que si vos escuchás un ritmo, el cuerpo tiende a moverse. Entonces, y lamentablemente ahí hay falta también de formación, o sea, el canto de la liturgia no puede ser un canto que te incite a eso, digamos, o sea. Será adorarte entonces hacia la adoración, ¿verdad? Exactamente, ¿sí? Ahí dice, la iglesia dice, el canto, ¿sí? El canto que también tiene que ser bello, ¿sí? Que tiene que ser bello, tiene que ser santo, tiene un carácter funcional en la liturgia. ¿Qué quiere decir que está al servicio de qué? De la adoración de Dios. Entonces, por más bello que pueda ser una pieza musical, si no ayuda al servicio de Dios, a la adoración de Dios, no sirve para la liturgia. Sí, ese es un criterio que le dice el y Señor. con respecto a la vestimenta, no se puede, por ejemplo, Bueno, eso tiene que ver con el aspecto de la solemnidad. La solemnidad se expresa en el ornamento del sacerdote y también en la vestimenta de los fieles. tanto el hombre como la mujer. El hombre como la mujer. Yo no puedo ir a la misa de musculosa, changleta, bermuda, porque no es el contexto, ¿sí? Para ir a la Santa Sí, Misa. las mujeres pueden ir mostrando el cuerpo. No. Es que todo lo que sea Ni igualmente, descalza siquiera. Claro. Ni- todo lo que sea, uno se da cuenta de que a la misa uno no puede ir ni como uno dice como se va a la playa, Claro. pero tampoco como se va, no sé, a cualquier lado a bailar, ni no mucho menos. Uno tiene que ir con decoro, de una manera decente. Esas cosas también son cosas que tienen que enseñar. Lamentablemente hoy hay mucha sensibilidad con ese tema, sobre todo con las mujeres, ¿no? Que vos le decís, no, che, mira, no te pongas calza para misa. Ah, pero ¿por qué no? Si es mi cuerpo. Lamentablemente hay que ser valiente muchas veces, educar, corregir, con paciencia, con caridad, pero uno no puede, las mujeres, digamos, los hombres, los dos tienen que ir correctamente vestidos. Y eso no implica, digamos, nada se puede decir estrafalario, ¿no? discriminativo. Para nada, es simplemente ir decentemente vestido, acorde al lugar donde se va. ¿Sí? Bueno. Entonces cerramos, vemos que hay muchas formas de atentar contra la sacralidad de la liturgia. Y atentar contra la sacralidad de la liturgia, atentar contra el corazón de la liturgia, que por definición es sacra por excelencia, como dice la iglesia. Vamos a terminar esta charlita con una pequeña reflexión. ¿Sí? Le decía, la sacralidad de la liturgia hace a la sacralidad de la vida de la persona en particular y a la sacralidad de la persona en sociedad. O sea, nosotros en la medida que podamos asistir a un culto donde podamos santificarnos, donde podamos darle gloria a Dios, donde podamos adorarlo, ¿sí? Por consecuencia nuestra familia también, ¿sí? Se va a beneficiar de eso. ¿Cómo es la sacralidad? La sacralidad de la liturgia ayuda a la santificación de las personas, por lo tanto también eso repercute directamente en su vida familiar y esto es lo que tiene que repercutir también en la vida social. Este tema ya lo vamos a desarrollar más adelante seguramente, pero hay que entender que el mundo moderno es un mundo desacralizado.
Si hay una característica del mundo que vivimos hoy es que el mundo se ha desacralizado. ¿Sí? Se ha desacralizado que la política, la economía, la cultura, la vida social, todo lo que es la presencia de Dios en el ámbito social está ausente. Hasta los mismos espacios públicos ya se busca sacar los crucifijos, las imágenes religiosas, todo lo que hable de Dios, ¿sí? Hay que sacarlo. Eso es la secularización, como bien dice Marco. La secularización, que es lo contrario a la sacralización. Nosotros como laicos, ¿sí? Nos dice la misma iglesia, tenemos el deber de ¿qué? De trabajar consagrando el mundo para Cristo, ordenar las realidades temporales, ¿sí? Según el Evangelio. Eso es sacralizar el mundo. Entonces, en la medida en que nosotros luchemos, pongo entre comillas luchemos, en la medida de lo posible desde nuestro lugar para que la liturgia se mantenga sagrada, que es su esencia, ser sagrada, vamos a colaborar también de manera directa o indirectamente por la sacralidad de nuestra familia y la sacralidad de nuestra sociedad. Porque recordemos nosotros que nada de lo que existe, nada, ni siquiera en el ámbito temporal, le es ajeno a Dios. ¿Qué dijo Cristo? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y cuando rezamos al Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, no puede ser que decir, no, sí, en todo lado menos en la política, ¿no? En todo lado menos en la economía, ¿no? En todo lado menos, no. La iglesia, la fe, no se tiene que recluir en la sacristía. Tiene que llevarse a todos lados, a todo el mundo, porque es para todos los hombres y para todo el hombre, en todas sus dimensiones. Entonces, al fin y al cabo, la misa, que es la acción sagrada por excelencia, está en el comienzo y en la cumbre de todas las actividades del católico. En el comienzo y en la cumbre de todas las actividades del católico. A partir de la Santa Misa, sacralicemos nuestras vidas, sacralicemos la vida de nuestras familias, para así poder consagrar el mundo a Cristo Rey y hacer que nuevamente hoy, en nuestro siglo, sea posible la sociedad cristiana, que alguna vez fue posible, fue real, que lo que se conoció como la época de la cristiandad, ¿sí? Donde, como dijo el Papa León XIII, en una hermosa encíclica que se llama Immortale Dei, dijo, hubo un tiempo en que la sabiduría del Evangelio gobernaba los estados, gobernaba la cultura, gobernaba todas las relaciones y las clases sociales, ¿sí? Dice, ordenada de este modo, dice, la sociedad produjo frutos superiores a toda esperanza, ¿sí? Entonces, ese es el ideal por el cual tenemos que trabajar nosotros, los laicos, los fieles católicos, en el ámbito temporal, ¿sí? Entonces, de la sacralidad de la liturgia, de la misa en particular, depende en gran parte la sacralidad de la sociedad, ¿sí? Bueno, y hasta aquí queda esta charlita. Si hay preguntas o algo, este es el momento.